Buenos días, amigos y seguidores del canal de efemérides mexicanas e internacionales. Hoy es 1 de julio del 2023. Estamos estrenando mes. El mes de julio es el séptimo mes del año en el calendario gregoriano y tiene 31 días. Originalmente este mes era el quinto del primitivo calendario romano y se llamaba Quintilis y comprendía 36 días, pero fue cambiado a 31 por Rómulo y reducido a 30 por Numa, señalándose finalmente los 31 que tiene ahora por Julio César, en honor del mismo Julius César en latín, que había nacido el día 13 del mes. Fue nombrado a Julius, de donde deriva Julio. En iconografía, Julio César es representado bajo la figura de un joven de carnes bronceadas por el sol y con cabellos coronados de espigas. En este mes las flores que predominan son las hortensias, el pendiente de reina, las gladiolas, la espiga de Japón, el delphinium y las herbáceas. Es el día del ingeniero y te vamos a explicar más adelante por qué. Vámonos por la lectura de algunas de las efemérides mexicanas e internacionales más importantes del día de hoy. El resumen del resumen y un poquito más. En 1776, por real cédula de esta fecha, se crea en la Nueva España el Real Tribunal de Minería, donde se gestaron los primeros planes de estudio y textos de las primeras escuelas de ingeniería del continente americano. En razón de este dato, el ingeniero Eugenio Méndez Docurro, secretario de Comunicaciones y Transportes durante el gobierno de Luis Echeverría Álvarez, crea el Día del Ingeniero. La fecha se festeja entonces desde 1974. En realidad se trata del festejo del ingeniero civil. Sin embargo, por extensión, se da este día para festejar a todos los ingenieros de todas las ramas que existen actualmente, incluidas las más modernas. Al respecto de esta celebración, te dejamos en el blog para que vayas a verla, una estampilla postal conmemorativa emitida en 1974 para festejar este día. En 1823, el Congreso de las Provincias Unidas del Centro de América, convocado por el general Vicente Filisola en la ciudad de Guatemala en días previos, determina la separación de El Salvador, Nicaragua y Guatemala de México. Estas provincias se habían adherido espontáneamente a nuestro país el 5 de enero de 1822. De esa región, solamente la provincia de Chiapas votó a favor de seguir adherida a México. En 1855 nace en Alemania la arqueóloga Cecilia Zeller. Ella se casó con el arqueólogo Eduard Zeller, con quien realizó varios viajes a México y a América entre 1887 y 1911. Al enfermar su marido, emprendió largas excursiones a caballo acompañada de un indígena para documentar ruinas arqueológicas escondidas en la selva. Fue excelente dibujante y fotógrafa. Ella fallece en 1935. En 1897 se da la fundación de la Escuela Naval Militar. Por decreto del 23 de abril de 1897, dado por el presidente Porfirio Díaz, es creada la Escuela Naval Militar como institución destinada especialmente a la formación de elementos al servicio de la Marina Nacional. Sus cursos se inauguraron en esta fecha, el 1 de julio, en el puerto de Veracruz y corresponde al capitán Manuel E. Izaguirre ser su primer director. Felicidades a esa institución. En 1908 nace el actor mexicano Raúl de Anda, conocido popularmente como El Charro Negro. Actúa en las películas Santa, El Prisionero 13, Vámonos con Pancho Villa, Almas Rebeldes, Los de Abajo, El Charro Negro y Tres Hombres Malos, entre otras. Él muere el 2 de febrero de 1997. En 1928, el general Álvaro Obregón es elegido presidente de México.
Como se verá en próximos datos que entregaremos a ustedes, es en los primeros días del mes de julio que son elegidos los presidentes en México. En 1934 se dan las elecciones presidenciales en las que participaron Cárdenas, Villarreal, Tejeda y Laborde, ganando el primero con 2.225.000 votos frente a 24.395, 16.037 y 539 a favor de sus contrincantes. Lázaro Cárdenas del Río toma posesión como presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos el 1 de diciembre de este año para el periodo 1934-1940. Y ya desde estas fechas es de que así se establece el calendario. Las elecciones se dan el 1 de julio y la toma de posesión el 1 de diciembre del mismo año. En 1944 nace el columnista y periodista mexicano Germán Dehesa, autor de 25 libros, numerosos artículos y diversos guiones para televisión. Destaca también como conductor y promotor del periódico Reforma. Él muere el 2 de septiembre del 2010. En 1959 fallece muy joven, a la edad de 39 años, el Caruso del Mayab. Nos referimos a Nicolás Urselay, en la ciudad de Tampico, a causa de un derrame cerebral. Se encontraba en aquella ciudad para cumplir un compromiso artístico con el Hotel Imperial. Él había nacido el 20 de diciembre de 1919 y al respecto de este personaje te dejamos en la parte de abajo una liga para que vayas a leer su semblanza. Te incluimos algunas de sus canciones por medio de ligas al YouTube. En 1964 fallece la escritora y periodista Consuelo Colón Ramírez. Desde su juventud escribió cuentos, novelas cortas y versos en publicaciones duranguenses. Desde 1930 en la Ciudad de México colaboró en revistas y periódicos de la capital. Fue directora del Boletín Radiofónico y de Televisión. Colaboró en radiodifusoras y en televisión también. Había nacido en Durango, en 1904. En 1968 se inician los disturbios y huelgas francas en las escuelas superiores de la Ciudad de México. Al parecer, las protestas habían iniciado por un supuesto abuso de parte de un estudiante de una escuela de la zona de Valderas sobre una estudiante de otra escuela. Sin embargo, el movimiento provocó que los universitarios y los politécnicos se unieran, lo que generó temor en el gobierno. En 2005 muere la historiadora y traductora mexicana Elsa Cecilia Frost, especializada en el estudio de la evangelización de América y el pensamiento religioso. Es la quinta mujer en ingresar a la Academia Mexicana de la Lengua. Ella había nacido el 25 de diciembre de 1928 y para que vayas a profundizar en su conocimiento te dejamos en la parte de abajo una semblanza. En 2012, mediante el fraude más grande en la historia de las elecciones mexicanas, usando todo tipo de marrullerías electorales, Enrique Peña Nieto, candidato del PRI, se apropia de las elecciones presidenciales. Al día siguiente, el PREP anuncia que lleva una ventaja de 6.51% de votos sobre López Obrador, quien la noche anterior tenía los resultados a su favor. En contraste con la anterior efeméride, en 2018, por medio de la mayor cantidad de votos ganada por un mismo candidato en toda la historia de las elecciones en México, gana la contienda presidencial Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición Morena. El 5% del PREP, conteo rápido aleatorio, le da el triunfo con un 53 a 53.8% de la votación, alcanzando más de 30 millones de votos. En relación a la publicación de efemérides mexicanas e internacionales, hemos de mencionarte que una de nuestras principales fuentes siempre fue la Secretaría de Educación Pública. Sin embargo, desde hace ya varios años, por lo menos 12, dejó de cumplir esta función, manteniendo las publicaciones más viejas por medio de unos PDFs allí en línea. Sin embargo, no ha actualizado su información. Y otra fuente que teníamos de apoyo para encontrar efemérides era
la agencia mexicana de noticias Notimex, pero pues como este gobierno la ha desaparecido, pues ya no hay otra institución oficial que nos hable de efemérides, por lo menos desde el gobierno. Todas las demás efemérides las hemos estado colectando de diversos lugares para el bien de ustedes. En el ámbito internacional te mencionaremos que en 1751 es publicado el primer volumen de la Enciclopedia o Diccionario Razonado de las Ciencias, las Artes y los Oficios. Fue redactado por el escritor y crítico de arte francés Denis Diderot. Muy importante evento cultural. En 1859, el científico británico Charles Darwin da a conocer su teoría de la evolución de la vida orgánica en la Tierra, la que explica en su libro El origen de las especies por medio de la selección natural. En 1646 nace en Leipzig, Alemania, el matemático y filósofo Gottfried Wilhelm Leibniz, considerado el máximo precursor de la lógica matemática y uno de los mayores intelectuales del siglo XVII. Él muere el 14 de noviembre de 1716. Al mismo tiempo que Newton elaboró la teoría del cálculo diferencial y del cálculo integral. No estaban asociados, simplemente lo hicieron de modo paralelo. En 1909 nace el escritor uruguayo Juan Carlos Onetti, autor de obras como El Pozo, El Astillero y El Cielo tan temido, en las que el tema principal es la corrupción de la sociedad. Él muere el 30 de mayo de 1994. En 1925 muere el compositor y pianista francés Erik Satie, líder del movimiento antiimpresionista y uno de los precursores de la música moderna. Él había nacido el 17 de mayo de 1866. Te invitamos a escuchar sus gimnospedias. En 1974 fallece el político y militar argentino Juan Domingo Perón, quien fuera elegido por voto popular como presidente de la nación argentina en 3 ocasiones. Formula la teoría política de la tercera posición. Lo sucede en el cargo su esposa y vicepresidenta María Estela Martínez de Perón. Nace el 8 de octubre de 1895. En 2015 termina la vida del guionista y cineasta italiano Sergio Solima, conocido por dirigir películas del género western como El juramento del corsario, Ciudad violenta, El halcón y la presa, El hijo de Sandokan y otras. Él nace el 17 de abril de 1921 en Roma. Y hasta aquí las efemérides mexicanas e internacionales del día de hoy. Esperemos que te guste este formato, dale un me gusta, suscríbete al canal, sé feliz en la lectura, ve a ver nuestro blog, tenemos muchísimas más efemérides que no podemos mencionar. También lee Las Semblanzas.